Bien, estamos ya en compañía de la congresista Marisol Pérez Tello, a quien vemos después de unas lunas por acá. Gracias, congresista. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pero bueno, su presencia obedece porque hay varios temas que es importante abordar. Antes, usted tenía un anuncio importante que hacer en el tema del derecho contra la tortura, el tratado. Usted me había mencionado que había un funcionario de Naciones Unidas acá presente y además todo un proceso de solicitud ante el gobierno del Perú para que se apoye esta iniciativa. Sí, yo te agradezco mucho la oportunidad. Mira, han transcurrido 7 años desde que el Perú asume un compromiso con un mecanismo que se crea en torno a la tortura. ¿Qué cosa hace Naciones Unidas? Naciones Unidas dice, mira, hay un montón de documentos que prohíben la tortura, pero lo real es que la sola prohibición no ha servido para nada. Entonces, trabajemos en prevención. Un poco eso es lo que se maneja a nivel del mundo. Trabajemos en prevención y eso es un poco como la corrupción. Evitemos lugares, como la transparencia, que de alguna manera, o espacios que puedan generar tortura. Vamos a cárceles, vamos a visitar lugares de detención, calabozos o prisiones en comisarías, vamos a ver lugares a donde hayan personas privadas de libertad por una orden, un mandato judicial o porque alguna autoridad se lo indica, que no puedan voluntariamente recuperarla, un hospital, por ejemplo, psiquiátrico, un centro de tratamiento de drogadicción, y la idea zonas vulnerables. Zonas vulnerables en donde hay una relación de dependencia del individuo, la persona, hombre, mujer o niño, con relación al Estado. Y un espacio en el que podría haber una vulnerabilidad de derechos mayor en tema de tortura formal o un trato cruel. Por ejemplo, en el penal de Lurigancho hay un nivel de tuberculosis hoy que pone en riesgo a toda la población del país, porque con 15.000 personas pueden llegar un día a visitar Lurigancho. Eso es un foco de contagio de tuberculosis gravísimo, en el cual debería atenderse prioritariamente. O sea, yo creo que debería haber una emergencia ambiental a nivel de los penales, es una emergencia de salud a nivel de los penales, ¿no? Digamos, se considera que una persona que está en un grado avanzado de tuberculosis en una prisión no atendida está sufriendo de tortura. No de tortura, porque la tortura tiene, digamos, otros componentes, hay un tema de una finalidad, de un objetivo, pero en ese caso sería un trato cruel, inhumano, degradante. Hay toda una gradación. Pero es el marco de aplicación de esta... Es el concepto, ¿no? No solamente es digamos, ya es muy difícil que encuentres pues la tortura antigua, que es la de la toalla mojada en la ducha. La picana eléctrica, ese tipo de cosas. Puede haber, pero digamos, no es eso, es mucho más simple que eso, pero al mismo tiempo terrible en términos de respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Físico y psicológicamente, me imagino. Psicológico también, ¿no? Y entonces todo esto se trabaja con prevención en todo el mundo. En América Latina, todos los países menos Venezuela y Colombia, por la coyuntura en la que vivían en ese momento, han ratificado el tratado que crea un mecanismo nacional. O sea, este tratado, ¿qué cosa dice? Naciones Unidas va a supervisar que las cosas funcionen en el mundo, pero tú, obviamente, tienes que ser el primero en interesarte en el tema, crea un mecanismo nacional. El Perú se comprometió hace 7 años, por supuesto, no ha creado un mecanismo nacional. La pregunta que ustedes me podrían hacer es que, oye, ¿entonces no se hace? Se hace, pero se hace sin presupuesto, lo hace Defensoría, lo hace sin el mandato completo, es decir, no puede entrar, tiene que ser visitas opinadas, no pueden ser, con lo cual se puede organizar el tema y no detectarse nada, se puede impedir el acceso en determinadas circunstancias, y la idea es que un órgano independiente y autónomo pueda hacer estas visitas y ayudar a la construcción de una democracia sólida. Por supuesto, esta es prevención. La idea es que Defensoría, nosotros presentamos un proyecto de ley, el proyecto de ley está listo para un debate. En septiembre del año pasado estuvo acá el Subcomité contra la Tortura, es un informe que tiene carácter de reservado. Yo hoy en tu programa quiero pedirle al Estado que lo haga público. Eso depende de una decisión del Estado. O sea, el Estado debiera hacer público el informe para que todos sepamos cuál es la situación de nuestras cárceles, cuál es la situación de los centros de detención de menores infractores o de los centros de menores infractores, cómo se encuentra el Arco Herrera o el Iguchi, cómo se encuentran los lugares o los tratamientos de drogadictos. Pero la primera pregunta que me asalta es ¿qué tiene que decir el Ministerio de Justicia sobre esto? Que es la entidad que teóricamente le compete no solamente acoger esa iniciativa, sino divulgar esa información y... Es el Estado el que tiene que autorizar que un informe se haga público. El informe no se puede, las Naciones Unidas no lo puede hacer público de oficio. Tiene el Estado que pedir o autorizar que sea público. Y yo creo que eso nos haría bien a todos. Porque podríamos, mira, no se ha llegado a duplicar aún, pero desde que inició este gobierno hasta ahora hemos subido de 40.000 a casi 70.000 personas privadas de libertad. Y no hemos aumentado un solo penal. Tenemos un penal que todavía no funciona en nuestro país. Salió un documental recientemente porque la empresa constructora del penal se ha apoderado del penal y no quiere soltarlo. Por un tema debe ser también que el Estado no quiere ponerse la soga al cuello. No, pero... O sea, digamos, estamos tan atrasados en una serie de cosas
digamos, de respeto y la integridad y la salud básica de las personas en el Perú, que es como un elemento, una espadita más de demócracia encima de la cabeza del Estado peruano. Entonces no te comprometas, es que ya la tienes, eso es otra cosa que no hay que confundir, ya tienes esa espada, la tienes hace 7 años, en que tú internacionalmente dijiste, me comprometo a implementarlo. El año pasado, en el 2012, el año pasado, el propio viceministro de Justicia y Derechos Humanos en su momento, dijo a nombre del Estado, me comprometo a implementarlo. Entonces hay compromisos internacionales que el Perú ha asumido que tienen que ver con el respeto a los derechos fundamentales de hombres y mujeres en el Perú y de niños y niñas, que no se está cumpliendo. Y que le dan al Perú una imagen en el mundo. Un inversionista cuando viene al Perú, ¿qué cosa crees que lee? ¿El informe del propio Estado respecto de sí mismo? No, pues, lo que dicen terceros. Por supuesto. ¿Y qué informe es ese? Es el informe que hace Naciones Unidas o el Sistema Interamericano del nivel de respeto a derechos humanos. ¿Por qué? Porque no es negocio invertir en un país con conflictividad social, no es negocio invertir en un país que tiene un problema de administración de justicia, no es negocio invertir en un país que tiene... Que no tiene institución. No, pues, no es negocio. Y entonces, no es negocio, ¿por qué? Porque te pueden tomar una, no sé, una estación de petrolera y el Estado no se entera, o puedes estar envuelto en una judicialización o penalización de la protesta social, más allá de lo evidente, ¿no? Si una persona viene y rompe el canal en una protesta social, lo metes a la cárcel. Pero si está caminando por la calle y tú lo agarras a pedradas y lo matas, entonces terminas comprometiendo a todo el mundo. Conclusión, ¿no? Quien tiene la palabra en este tema es el Ministerio de Justicia, el Ministerio, el MIDI, el Ministerio de la Mujer, me imagino algo que ver, solamente el Ministerio de Justicia. Economía, que es el que gobierna el país. Justicia y el presidente que está en la oficina. No, estoy hablando completamente serio. ¿Y qué tendría que ver economía un tema de derechos humanos? Es que uno de los compromisos que el Perú, esto es muy chistoso, uno de los compromisos que el Perú asume con este tratado, en el artículo 18, inciso 3, es asignar los recursos que se necesitan. ¿De cuánta plata estamos hablando? De los 3 millones de soles que se tiró la jefa de Onagui en comprar flores. O sea, estás hablando de 3 millones de soles en un año. Defensoría ha perdido el 17% de su presupuesto. La única institución peruana que goza de respeto, respaldo y credibilidad en el país ha sido recortada 17% de su presupuesto. La única que escucha a los vulnerables, a las personas que han desaparecido, a sus familias. Defensoría, le cortan el presupuesto y la condenan. Salvo que Dacia Escalante sea defensora del pueblo, pues de repente ahí cambia el panorama. Por favor. Ahí sale la plata, pero al... Entonces, claro, si encima que le quitas el 17% del presupuesto, se lo reduces, le vas a asignar una función adicional sin presupuesto, la estás condenando al fracaso, ¿no? Bueno, pero 3 millones de soles no es... 3 millones de soles no es nada... O sea, aquí se gastan mucha más plata en muchas otras cosas. Y esos 3 millones de soles le van a dar al Perú una imagen internacional de respeto de compromisos que impacta en las inversiones, primero. Segundo, nos van a convertir en un país que respeta no solo sus compromisos, sino a los hombres y mujeres que viven dentro del territorio, niños y niñas. Tercero, vas a generar una conducta al interior de los penales y al interior de los centros de detención que va a contribuir a la seguridad ciudadana, que no se va a aprobar porque quites el 24x24. No, es un tema de una conducta del Estado, que un policía sea respetado, por ejemplo, por el ciudadano. El respeto no lo vas a ganar si tienes un calabozo en el cual te pueden generar un daño físico sin protección. No, y con los niveles infrahumanos a los que estamos acostumbrados a asistir. Entonces, señor Ministro de Economía, señor Ministro de Justicia, doctor Figalo, tienen ahí ustedes la palabra. Creo que es importante hacer esta refrescada, porque ya hay un compromiso antiguo del Estado y valdría la pena por lo menos saber qué opinan, ¿no? O sea, en qué situación estamos, vamos a ponerlo en práctica, no es por un tema de dinero, es por otras razones, pero bueno, creo que vale la pena que el Ejecutivo responda a este pedido de la congresista Perestello. Digamos, la investigación continúa, hay acusaciones ya alargando el punto de llegada de los tentáculos de esta supuesta mafia que controlaba el señor Álvarez a nivel judicial, policial, congresal, periodística, etcétera, etcétera. La reflexión que quiero pedirle es si esto debería generar de parte del Congreso de la República una respuesta rápida e inmediata. ¿Por qué? Porque como lo he dicho ya más de una vez en este mismo programa, el hecho de que hayan una buena cantidad de gobiernos subnacionales, con gran cantidad de recursos, sin partidos políticos nacionales presentes en el debate político, sin entidades de control como el Congreso y la Contraloría, con dientes suficientes y con capacidad de prevenir delitos de corrupción, no meritaría hacer una corrección rápida del proceso de regionalización, porque de esa manera quitamos incentivos para que cualquier amiguito de narcotraficante, de traficante de armas, de lavador de activos o lo que fuera, o minero ilegal,
sepa que ahí tiene la gran oportunidad de consolidar una estructura mafiosa, ¿no? Pero es que eso está pasando en todo el país. Digamos, pero hay que hacer algo, hay que reaccionar. Totalmente. O sea, ¿qué cosas han pasado en los últimos 2 meses que revelan que el proceso, los últimos 3, el proceso tiene que ser revisado? Primero, las consecuencias de un poder como el de Santos en Cajamarca, que ha empobrecido una región que tenía un nivel un índice de empleo o de empleabilidad altísimo, envidiable en cualquier parte del mundo. No solamente con un nivel de empleo importante, sino con un nivel de ingreso per cápita alto. Antes de que apareciera Santos a hacer de una decisión que dependía ciertamente del pueblo y debía ser consultada, un caballito de batalla sin capacidad de controlar las consecuencias. Yo he conocido Cajamarca antes y voy ahora, y es de terror. Doloroso ver cómo la irresponsabilidad de un gobernante puede llevar a una región a empobrecerse así. Eso por un tema. Ahora hablo de las consecuencias porque ya además está poniendo en evidencia todos los negocios y todas las mafias que se habían generado en todo el gobierno regional de Cajamarca. Eso es lo primero que nos revela, ¿no? La capacidad de un presidente de gobierno regional de destruir una región que había florecido. ¿Pero qué hacer? Lo primero. Lo segundo, los gobernadores, rezago del centralismo, necesario en un proceso de descentralización que quedó inconcluso y en el que se han trasladado competencias, pero no necesariamente capacidades, en temas tan delicados como educación y salud, que tiene sus bemoles. Y que puso en evidencia que estos señores gobernadores no estaban cumpliendo un rol político de transferencia de información, sino una agenda política de militancia partidaria, lo que es una vergüenza, con fondos todavía del Estado. Y lo tercero es lo de Ancash, que es quizás el más grave, porque esto pues ya son sicarios, asesinos, esto es una cosa que no tiene nombre. Estructura mafiosa y con mucho dinero. Pero además secreto a voces. Y yo lo dije hace mucho tiempo y lo vuelvo a repetir, lo sabíamos todos. ¿Y por qué no se reaccionó? Nadie hizo nada porque... La Comisión de Fiscalización ha dejado varias veces pasar el caso de Ancash. O sea, aquí varios comunistas me dicen, no, es que lo citamos a los presidentes, nunca vienen porque son autónomos. Pero el tema no debería quedar ahí, hay que hacer algo. Y el tema del canon, ¿no? O sea, digamos que el canon, tanto en Ancash como en Cajamarca, se evidencia, ¿no? El tema del canon que ha generado, por lo pronto, una mala distribución intrarregional. Ya no hablemos de que debería haber un poco más de solidaridad en su distribución, pero por lo menos en la intra. No es posible que el gobierno regional, por ejemplo, de Loreto, reciba un canon como el que recibe por explotaciones petroleras en la zona nororiental y que los 45.000 indígenas que viven en la zona del territorio de una actividad extractiva de más de 40 años no tengan profesores. Entonces eso es inaceptable y eso genera una mala distribución, genera una percepción equivocada de que los pueblos indígenas están en contra de las actividades extractivas. Eso no es verdad. Lo que dicen es, oye, me contaminas mi agua con mercurio, plomo, cadmio, no tengo agua potable, se mueren mis peces, y yo que estoy ganando de esto, no estoy ganando nada, mira, mejor déjame como estaba antes. Claro, vamos a participar de la riqueza de sus territorios, pero también hagámoslo participar de la riqueza de esta explotación, y que puede ser perfectamente respetuosa del medio ambiente y de derechos humanos, pero no es electoralmente rentable, pues. Las zonas geográficamente aisladas, donde generalmente se hacen actividades extractivas o actividad minera, tienen pocas poblaciones y los presidentes regionales... No hay incentivos electorales. Eso quiere decir que si el Congreso de la República tomara el toro por las astas en este momento, a través del consenso que se ha logrado, por ejemplo, con el tema del Tribunal Constitucional, y se planteara un paquete de reforma legislativa de urgencia para quitar esos incentivos perversos a los candidatos mafiosos a los gobiernos regionales, algo se podría hacer. Por supuesto, urgente. Pero ¿a quién le corresponde esa iniciativa? Mira, nosotros ya tenemos una propuesta que se aprobó, además, digamos, no una propuesta, una decisión tomada, que tiene que ver con te protejo, y fue precisamente por los asesinatos de Ancash, en Casma, en particular. Dijeron, bueno, una persona, un magistrado, un juez, un fiscal, o una persona elegida por mandato popular, cuando es víctima de un delito, el autor tiene una sanción agravada, ¿ya? Pero cuando el autor del delito es un magistrado, un juez, un fiscal o una persona elegida por mandato popular, también tiene una duplicidad en la pena. Entonces lo que le va a pasar a Álvarez y a todos los funcionarios que se han prestado a esto es que su pena va a estar agravada, con lo cual le van a aplicar el tercio más alto de la pena. Y esa es una manera de disuadir
la tentación a aprovechar el poder, ¿no? Pensar que se puede vivir en impunidad absoluta. Tenemos que terminar con esta, pero yo incluso se ha debatido ya la posibilidad, además del tema de la no reelección de los presidentes regionales. Que no sé si sea el camino correcto, Mario, porque por otro lado sacrificas el expertise, que también ayuda. De las buenas experiencias. De la buena experiencia, ¿no? Pero es cierto que tiene que haber un mayor control de parte del Congreso. Eso sin duda. Es cierto que un presidente regional no se puede negar a venir al Congreso de la República. Por supuesto que no. Es cierto que la Contraloría tiene que tener más dientes y más control. Y es cierto también que deberíamos ir promoviendo cosas como las macrorregiones. O sea, digamos, lo que quiero decir es que si dejamos las cosas como están, no, eso no. El país va rumbo al bombo. O sea, segurísimo. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Eso es lo único que no se puede hacer. Mejor es equivocarnos buscando fórmulas que esto permanezca como está, en un ánimus de mantener el status quo que ha demostrado que no funciona. Creo que lo que uno puede hacer cuando fracasa en una decisión es decir, mira, ¿sabes que nos equivocamos? Replanteemos esto. Y eso es urgente, sobre todo debiera ser promovido por los buenos presidentes regionales, que también los hay. Y ojalá que las fuerzas políticas logren un consenso elemental, básico en 4 o 5 medidas que creo yo son cruciales y urgentísimas en el momento actual. Sí. Más difícil que el consenso es que alguien se ponga a trabajar el tema, pero hay que ponernos a trabajar. Hay una comisión de descentralización y sus miembros debieran ser los más interesados, claro, ¿no? El propio Poder Ejecutivo. Judita Marisol Beresteguín, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, conversar con usted.